Buen día para todos. Mi nombre es Ana Marcela Villalobos Vanegas. Presento mi documento de identidad. En este momento voy a explicar la tarea de física electrónica, introducción a dispositivos semiconductores. Primero vamos a hablar qué es la corriente alterna o la corriente alterna AC. Es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. ¿Cuál es el periodo? Pues el periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Esta es su respectiva ecuación. Dice que es la frecuencia. La frecuencia como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular con el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo T son segundos y la unidad de medida de la frecuencia F son hertz. Acá está su fórmula. La fase. La fase es la fracción del ciclo transcurrido desde el inicio del mismo, su símbolo es la letra griega teta. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Esta fase es un valor que representa un ángulo inicial de la señal y se mide en radianes o en grados. La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva con respecto al eje Y, X. Como se puede mostrar en las imágenes, la gráfica A tiene mayor amplitud que la gráfica B y que la gráfica C. Aquí podemos evidenciar la gráfica tiene mayor amplitud la A diferencia de la B y la C. Y acá pues como un pequeño ejemplo, un ejercicio que pues muestra como todas las descripciones anteriormente descritas. Siguiente. Dice que ¿qué es el valor medido? El valor medido desde el punto de vista matemático es la integral de una determinada señal en un periodo dividida sobre el mismo periodo. Este es una de sus fórmulas. El valor eficaz. El valor eficaz o RMS de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la misma potencia medida que una señal DC sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente. Aquí está. Dice, la zona Zener de un diodo. Es un semiconductor diseñado para conducir en la dirección inversa cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, conocido como tensión Zener. Son utilizados como reguladores de tensión o voltaje para determinadas tensiones y resistencias de carga. Quiere decir que con un Zener podemos conseguir que a un componente siempre le llegue la misma tensión de forma bastante exacta. Otro uso común del CERN es actuar como un elemento de protección de un circuito para que nunca le sobrepase una determinada tensión a la carga del circuito. Acá hay como un pequeño ejemplo con unas fórmulas utilizadas. ¿Qué es la corriente de fuga inversa? La corriente inversa del diodo es la corriente formada con la unión de P y N del diodo. Se aplica con un voltaje en la dirección opuesta al campo eléctrico incorporado. La corriente de fuga inversa es un tipo de corriente inversa. La magnitud de la corriente inversa es la siguiente. 1. La correlación positiva de voltaje. Cuanto más alto es el voltaje inverso, mayor es la energía potencial obtenida por el electrón minoritario. Más probable es que se separe de la unión del núcleo y mayor sea la corriente inversa. Y 2. La temperatura está correlacionada positivamente. Acá está la pregunta problema. Dice, ¿qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de dispositivos? Dice que el grafeno es un nuevo material de fabricación como el aluminio o el acero, pero ahondando un poco más, podemos afirmar que el grafeno está considerado como uno de los descubrimientos más importantes de la última década dentro de la física del estado sólido. El grafeno es una sustancia formada por carbono puro con átomos dispuestos en patrón regular hexagonal. Es un material muy ligero, ya que una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan solo 0,77 miligramos. Es considerado 200 veces más fuerte
que el acero y 5 veces más ligero. Sus grandes virtudes como su resistencia, su flexibilidad y su ligereza son amplias, con amplias posibilidades de moldearlo para que se adapte al uso que los ingenieros le quieran dar. También destacada por su excelente conducción del calor y de la electricidad. Por eso es tan importante para la creación de dispositivos. Además de que el grafeno se puede emplear en infinidad de campos, como la tecnología, en la cabeza y en los ordenadores, los teléfonos móviles, siendo uno de los claros candidatos a utilizarlo, pero también, adicional a eso, se puede servir para fabricar aviones, coches, edificios o satélites, e incluso para crear prótesis que mejoran nuestra salud. Muchas gracias.